Hola chicos, vamos a hacer una clase bien breve de lo que queda por revisar de hipersensibilidad. Yo les recomiendo igual que revisen el librito, es algo bien breve, cada vez se les va a exigir más que revisen ustedes también capítulos del libro, no solo unas cuantas páginas, sino que capítulos completos, así que es bueno que a poco comiencen a, a tener la costumbre de revisar libros para estudiar. Bueno, en la clase pasada revisamos hipersensibilidad, ¿no es cierto? Tipo 1 o inmediata. Nos queda por revisar las hipersensibilidad 2, la 3 y la 4. La 2 y la 3 son generadas por anticuerpos, ¿no es cierto?, que se producen de manera anómala, anticuerpos distintos a IgE, que, bueno, reconocen antígenos medioambientales o antígenos propios. Y por último tenemos la hipersensibilidad tipo 4, que es medida por células, ¿ya? Por células citotóxicas. Y linfocitos T productores de citocinas. Bueno, como les acabo de comentar, en este tipo de reacciones de hipersensibilidad, los anticuerpos que se generan, ¿no es cierto?, son diferentes a la IgE y pueden causar daño tisular y enfermedad mediante dos mecanismos esencialmente que están mostrados acá. Primero, su unión directa a antígenos de superficie celular o mediante su unión a antígenos que están presentes en la matriz extracelular. Eso es lo que se muestra aquí en la figura. Estos antígenos, ¿no es cierto?, como se muestra acá, ¿no es cierto?, son antígenos que pueden ser solubles, ¿no es verdad?, o que pueden estar asociados a esta matriz o extracelular o superficie. Una vez que el anticuerpo se une a estos antígenos, lo que ocurre es que se activa el complemento y como ustedes ya lo revisaron en alguna oportunidad, al activarse la cascada de complemento se producen proteínas, ¿no es cierto?, derivadas de proteínas de complemento por proteólisis enzimática, proteínas que son proinflamatorias ya que tienen la función de reclutar a células inflamatorias tales como neutrófilos y macrófagos. Del mismo modo, una vez que se han reclutado a estas células proinflamatorias, estas células se activan a través de sus receptores Fc que reconocen a los anticuerpos unidos a los antígenos presentes, como ya les he dicho, en la superficie celular o en la matriz extracelular. También este tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, también este tipo de enfermedades pueden ser causadas por la formación de inmunocomplejos que se depositan en los vasos sanguíneos. En este caso, los antígenos son solubles, ¿ya? En el caso A, los antígenos están en superficie o en la matriz extracelular, y en el caso B, los antígenos son más bien sistémicos, ¿no es cierto?, son solubles, y los problemas se producen cuando se forman estos complejos antígeno-anticuerpos, ¿ya?, entre el anticuerpo generado y el antígeno soluble, y estos complejos antígeno-anticuerpos después se depositan en lugares específicos, sobre todo en aquellos lugares en donde hay microvasculatura, ¿no es cierto?, que contiene sangre a una presión relativamente alta comparada con otros lugares, ¿ya? Como por ejemplo, en la membrana sinovial, ¿no es cierto?, aquella membrana que produce este fluido sinovial que recubre la cámara interna de la cápsula articular, y también a nivel del glomérulo en el riñón. Anticuerpos que se producen contra proteínas de matriz extracelular o células causan alteraciones específicas a un tejido dado. Por otra parte, cuando se forman estos inmunocomplejos, ¿no es cierto?, formados entre el anticuerpo
que produce nuestro sistema inmunológico y antígenos sistémicos solubles, se producen un daño tisular en muchas localizaciones anatómicas diferentes. Por eso es una patología más bien sistémica y no local, como el caso este que está mostrado acá, que yo les muestro con la flechita. Esto es lo que yo les acabo de comentar, el tema de los inmunocomplejos, ¿no es cierto? Hipersensibilidad de tipo 3. Y estos inmunocomplejos tienden a provocar estas alteraciones más sistémicas, como vasculitis, ¿no es cierto? Inflamación de la vasculatura, artritis, cuando ocurre la formación de estos inmunocomplejos en los vasos, ¿no es cierto?, de la membrana sinovial de las articulaciones, y la nefritis en el caso de que ocurra en el glomérulo a nivel renal. Estos inmunocomplejos, ¿no es cierto?, se depositan sobre todo en la lámina basal asociada a esta microvasculatura. Y una vez más, una vez que los inmunocomplejos quedan atrapados allí, se activa el complemento. Y una vez más ocurre lo mismo que habíamos comentado en el caso anterior. Una vez que se activa la cascada del complemento, proteínas derivadas de la activación de esta cascada reclutan las células inflamatorias como neutrófilos, por ejemplo, los que a su vez se activan, ya que tienen receptores Fc específicos en su membrana que reconocen a los anticuerpos asociados a los inmunocomplejos, y esto genera daño tisular. Vasculitis, que en otras palabras es inflamación de esta microvasculatura. Los anticuerpos producidos aquí en reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y 3 reconocen normalmente autoantígenos. Es decir, se trata de alteraciones inmunológicas de tipo autoinmune, en donde falla la tolerancia inmunológica. Hay que recordar que una de las propiedades esenciales del sistema inmunológico es que tolera lo propio y monta respuestas inmunes solo cuando el sistema es expuesto a antígenos extraños al organismo. En este caso, lo que ocurre normalmente es que las respuestas inmunológicas se montan frente a antígenos propios, aunque en algunos casos las respuestas inmunológicas se producen contra antígenos microbianos. Estas respuestas contra antígenos microbianos ocurren sobre todo en infecciones crónicas, en donde es muy difícil de erradicar al agente infeccioso, con lo cual se produce una activación permanente del sistema inmunológico, el cual puede provocar los problemas asociados a estos tipos de hipersensibilidad. Los anticuerpos dirigidos contra antígenos de superficie celular o la matriz extracelular pueden provocar estos eventos que están mostrados acá, estos fenómenos, digamos. Primero, pueden provocar inflamación. Pueden también provocar fagocitosis y destrucción celular, y también puede provocar interferencia con la función celular normal. Vamos a nombrar algunos casos, ¿no es cierto?, aquí y más adelante en una tabla de patologías específicas relacionadas con todos estos fenómenos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, hablando en términos generales, imaginémonos que en la letra A estaría la inflamación. De nuevo, tenemos los anticuerpos que se unen a los antígenos específicos asociados a superficie celular o a la MEC. Se activa el complemento, ¿no es cierto? La cascada de complemento, reunirse los anticuerpos, ¿no es cierto?, que están unidos a su vez a los antígenos. Y aquí están los productos, ¿no es cierto?, que se generan de la activación de la cascada de complemento, que tienen esta función quimiotáctica, ¿no es cierto?, que alguna vez revisamos, que atraen a células inflamatorias como neutrófilos, por ejemplo, los cuales se infiltran en el tejido en donde están estos complejos antígeno-anticuerpos y provocan inflamación y daño tisular. Esto en el caso, claro,
que el antígeno esté presente en la matriz extracelular. Es típico que ocurre. En otros casos, por ejemplo, el antígeno puede estar localizado en la superficie de la célula, como se muestra en la figura. En este caso, ¿no es cierto?, el anticuerpo generado luego de la respuesta inmune humoral se une a la superficie celular que expresa el antígeno, que está mostrado este color café acá. Una vez que se une el anticuerpo, ¿no es cierto?, a su vez puede activar la cascada de complemento como se muestra acá. Hay que recordar algunas cositas que vimos alguna vez en inmunología también, que vieron en microbiología. Producto de la cascada del complemento, como C3b, actúa como una opsonina, la cual se puede asociar a la superficie de la célula. A su vez, el anticuerpo, que está unido a la superficie de la célula, está mostrado acá, también puede actuar como una opsonina. Esto quiere decir que C3b y el anticuerpo pueden facilitar la fagocitosis, ya que un fagocito puede tener receptores Fc que reconocen el anticuerpo, receptores C3b que reconocen a C3b generado de la activación de la cascada de complemento. Esto promueve la fagocitosis y destrucción entonces de la célula que expresa el antígeno en su superficie. Esto es típico de reacciones autoinmunes también, donde se destruyen células como plaquetas o glóbulos rojos en algunas enfermedades, como lo vamos a revisar en una diapositiva un poquito más adelante. En otros casos, y como está mostrado acá, también los anticuerpos generados, ¿no es cierto?, pueden interferir con la función normal de la célula. Y esto también lo hemos visto. Por ejemplo, lo revisamos en morfología 1, ¿no es cierto? Algunas cositas de estas que están por acá. Por ejemplo, la enfermedad de Graves, ¿no es cierto? No sé si se recuerdan que la vimos alguna vez, ¿no es cierto?, que afecta a la tiroides. Lo que ocurre es un proceso autoinmune, ya que se generan anticuerpos frente a un antígeno propio. El antígeno propio es el receptor TSH. Entonces el anticuerpo, en este caso, se une a el receptor. El anticuerpo cumple una función análoga a la que cumple el ligando natural, o sea, la TSH, activando el receptor, produciéndose un exceso de secreción de las hormonas tiroides. Este es un ejemplo clásico en donde una reacción de hipersensibilidad, digamos, estaría afectando la función celular normal. En otros casos, y no se destruye la célula, solamente se activa el receptor. No se genera aquí un proceso inflamatorio destructor, digamos, como lo vimos en el ejemplo A o en el ejemplo B, que también se destruye la célula, ¿no es verdad? Porque el antígeno es de superficie celular. Bueno, aquí también, pero aquí no hay destrucción, sino que hay una interferencia con la función celular normal. Otro ejemplo clásico es la miastenia gravis, ¿no es cierto?, en donde los anticuerpos que se producen reconocen receptores de acetilcolina. Entonces, al interactuar el anticuerpo con el receptor de acetilcolina, esto evita que el ligando natural, es decir, la acetilcolina, sea un receptor, lo cual interfiere con la neurotransmisión mediada por acetilcolina. Y por lo tanto, esto provoca debilidad muscular y parálisis. Queda claro aquí que esta reacción de hipersensibilidad también está afectando la función normal. Por ahí señalamos que una de las maneras de tratar la enfermedad era fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Todos estos mecanismos, como ustedes pueden ver, inflamatorios, que incluyen la activación de neutrófilos vía estos receptores Fc, ¿de verdad? Y la cascada del complemento. Los anticuerpos también pueden actuar como opsoninas y promover la fagocitosis, como lo escribimos acá. Y algunos pueden reconocer receptores, como la acetilcolina y la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. En esta tabla se resumen algunas patologías asociadas, ¿no es cierto?, a estas enfermedades causadas por anticuerpos y complejos antígeno-anticuerpos.
En la mayoría de las enfermedades causadas por anticuerpos de hipersensibilidad tipo 2, digamos, estos últimos se detectan en la sangre o las lesiones y de hecho sirven como herramienta diagnóstica. Detectar si hay anticuerpos, ¿no es cierto? Autoanticuerpos que reconocen un antígeno dado, que es propio. Fíjense en el primer ejemplo, ¿no es cierto? Es una anemia hemolítica autoinmune. Yo les voy a comentar algunos nomás, los demás los pueden revisar ustedes, por favor. Revisen también el librito. Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune. Este tipo inmune produce anticuerpos que reconocen antígenos presentes en la membrana del eritrocito, como por ejemplo algunos antígenos RH. El anticuerpo se une al antígeno, por ejemplo RH, lo cual opsoniza, entre comillas, claro, al eritrocito, y esto promueve la fagocitosis del eritrocito, eh, causando su destrucción, y esto se asocia, por supuesto, a anemia. También en otra enfermedad como esta púrpura trombocitopénica, es lo mismo que el caso anterior, pero los anticuerpos que se producen reconocen antígenos presentes en la membrana de las plaquetas. De nuevo, las plaquetas se opsonizan de esta manera, se fagocitan y se destruyen por la actividad de los macrófagos. ¿Vale? Y bueno, la persona ya usted comprenderá que tiene problemas en la hemostasia. La enfermedad grave ya la vimos, la miastenia grave también. La anemia perniciosa también la hemos visto en algún momento, usted repásela, y lo otro es la fiebre reumática, que es lo último que les comento. En este caso, ¿no es cierto? Pacientes que tienen enfermedades, ¿no es cierto?, mediadas por estreptococos, en algunos casos de infección por estreptococo, los anticuerpos generados anti-estreptococo reconocen por ahí también antígenos presentes en los cardiomiocitos en el corazón. Y esto puede provocar una miocarditis, una inflamación, ¿no es cierto?, del corazón y fibrosis de las válvulas, lo cual puede generar, ¿no es cierto?, a más largo plazo, insuficiencia cardíaca. Además, revísenlas ustedes. A ver, ¿por dónde iba yo? Por acá. Muy bien, las enfermedades entonces causadas por complejos antígeno anticuerpos, no se olviden, en este caso son antígenos más, en el caso que vimos anteriormente, el problema es más local, ¿ya? Que no se trata de un antígeno que está en todas partes, ¿ok? Así que el problema es específico de un órgano, de un tejido en particular. En cambio, las que están mostradas por acá son ya problemas más sistémicos, porque no se olviden que los antígenos acá son sistémicos, ¿vale? Y los anticuerpos se unen a este antígeno sistémico y se forman estos complejos antígenos anticuerpos, ¿no es cierto? Que son los que provocan el problema. Esta es la hipersensibilidad de tipo 3. Y estos complejos son detectados en la sangre o los tejidos que sufren daño. Y también, por supuesto, que hay herramientas diagnósticas que tienen que ver con esto, con detectar estos complejos o a los anticuerpos, claro, en el plasma. Y tenemos algunos ejemplos de enfermedades. Por ejemplo, el lupus, ¿no es cierto? Ahora está mi lápiz. Este es el lápiz, el lupus que está mostrado acá. Son nucleoproteínas, ¿no es cierto? DNA. Serían las moléculas que gatillan la respuesta inmunológica mediada por anticuerpos. Se forman estos complejos antígeno-anticuerpos y típicamente se depositan en los lugares que ya hemos comentado anteriormente, en estos microcircuitos.
microvasculatura, por ejemplo, del glomérulo renal o en la microvasculatura de la membrana sinovial. Aquí tenemos una glomerulonefritis, que puede ser provocada por una infección por estreptococos, ¿ya? Se puede producir una masiva cantidad de anticuerpos en este caso, y estos anticuerpos están en circulación con un título muy alto, y bueno, forman complejos, ¿no es cierto?, con estos antígenos bacterianos, los cuales se pueden depositar en el glomérulo. Típicamente se depositan en la membrana basal glomerular, interfiriendo con la función renal, provocando inflamación en el riñón. Todo esto que están acá arriba son casos de enfermedades, ¿no es cierto?, naturales que pueden ocurrir. En cambio, lo que está abajo son situaciones experimentales. Por ejemplo, enfermedad del suero. Puede ocurrir cuando se administra, ¿no es cierto?, de manera sistémica antígenos proteicos, ¿ya? Lo cual puede generar una reacción de nuevo anticuerpos elevada y se vuelve, una vez que se ha expuesto al sistema inmune del animal de experimentación al antígeno, se vuelve posteriormente, luego de una ventana de tiempo X, ¿no es cierto?, a suministrar el antígeno. Esta gran respuesta de anticuerpo que se produjo, ¿no es cierto?, al haber un alto título de anticuerpo, interactúa con el antígeno. Estos complejos antígeno-anticuerpos se pueden depositar, es donde ustedes ya saben, ¿no es cierto?, en la membrana basal, en la microvasculatura, producir vasculitis, nefritis y artritis. No se olviden que en estos dos lugares se depositan típicamente los complejos antígeno-anticuerpos y también, bueno, en general en toda la microvasculatura. Finalmente, la de acá es la reacción de Artus, ¿no es cierto?, que se produce luego de que se suministra de manera subcutánea a un antígeno proteico a un animal previamente inmunizado para el mismo antígeno. ¿Ya? Esto, voy a tener que cargar un segundito, voy a enchufar mi computador. Ok, entonces habíamos comentado que un animal de experimentación se puede inmunizar. Y también ustedes tienen una noción, porque por ahí ya lo hemos revisado, algo hemos visto. Imagínense que un animal de experimentación, un ratón puede ser, se ha inyectado un antígeno proteico. Entonces en el ratón, la inyección de este antígeno proteico provoca una respuesta de anticuerpo. ¿Ok? Entonces el animal tiene un título elevado de anticuerpo, imagínense, en el suero. Anticuerpo específico para el antígeno que se le ha inyectado. Luego, si uno le administra de manera subcutánea el mismo antígeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la piel se produce esta reacción de Artus, ¿ya? Que es un edema localizado y enrojecimiento localizado en el sitio de la inyección, ¿no es cierto? Porque el antígeno inyectado unió al anticuerpo, no es verdad, que está circulando, y ello provoca
todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Activación de la cascada de complemento, inflamación, ¿no es cierto? Reclutamiento de neutrófilos, macrófagos en el sitio en donde se ha inyectado el antígeno. Eso demuestra que el animal de experimentación tiene niveles elevados, ¿no es cierto?, del anticuerpo específico para el antígeno que se le ha inyectado. Realmente tenemos la última hipersensibilidad, que es la tipo 4, que es la medida por linfocitos T. Las principales causas de esta enfermedad son fenómenos de autoinmunidad, respuestas persistentes y desproporcionadas a antígenos ambientales. Usualmente no son sistémicas, son más bien locales. Ejemplos típicos de antígenos ambientales pueden incluir algunos fármacos y antígenos microbianos como la tuberculosis. El daño tisular es provocado por la inflamación inducida por citocinas, como se muestra acá arriba, o la muerte de las células del huésped mediada por linfocitos T citotóxicos. El primer caso, como ustedes pueden ver acá, se genera una respuesta inmunitaria mediada por células T. ¿Ya? Hay una célula presentadora. Entonces la célula T se activa, se diferencian células efectoras, como ya lo saben, productoras de citocinas, las cuales provocan el reclutamiento de células proinflamatorias en el tejido afectado. Estas células proinflamatorias liberan enzimas que destruyen, ¿no es cierto?, el tejido, y también especies reactivas de oxígeno que también destruyen el tejido. O sea, todas estas cosas, las enzimas que están contenidas en los gránulos del neutrófilo y el ROS producido por ellos mismos, ¿no es cierto?, por ambas células, provocan daño tisular. Por otra parte, también pueden participar, ¿no es cierto?, células T citotóxicas, como se muestran acá, CD8 positivas, las cuales reconocen antígenos que están en la superficie de la célula, expuestos a este MHC que está mostrado acá, tipo 1, ¿no es verdad? Estas células, una vez que reconocen este antígeno, se activan y liberan moléculas citotóxicas que provocan daño tisular, muerte celular y daño en el tejido. Una reacción típica se conoce como la respuesta de hipersensibilidad retardada, que se muestra acá. Ahí hay una fotografía, ¿no es cierto?, una muestra de piel, se muestra en la figura. En estas reacciones de hipersensibilidad retardada, los linfocitos T inducen inflamación, infiltrado de monocitos de edema y deposición de fibrina. En la técnica de reacción de la tuberculina, se inyecta de manera subcutánea un antígeno proteico de micobacteria para detectar infecciones pasadas o activas de esta bacteria. Lo que se hace acá, para detectar, por ejemplo, si una persona ha tenido una infección pasada justamente de tuberculosis o activa, se inyecta este antígeno proteico de manera subcutánea. La típica prueba, ¿no es cierto?, de la reacción de tuberculina. El antígeno queda aquí, ¿no es cierto?, en la dermis de la piel, y luego, claro, luego de 24 a 48 horas se reclutan los linfocitos T al lugar. Ya, esto toma tiempo, por eso que se conoce como respuesta de hipersensibilidad retardada. Y después, típicamente,
se produce la reacción de edema, enrojecimiento y endurecimiento del área inyectada. Luego de unas 24 o 48 horas. Es algo que toma tiempo porque el reclutamiento de linfocitos toma tiempo. A diferencia de los otros tipos de reacciones de hipersensibilidad en donde el fenómeno está mediado por anticuerpos circulantes, ¿no es cierto?, provocan una reacción mucho más rápida. Aquí la reacción es mucho más lenta porque es una patología causada por linfocitos T, cuyo reclutamiento demora más en producirse, demora más en llegar al área afectada, en el área en donde está el antígeno. Finalmente vamos a ver algunas enfermedades que están mostradas acá. Las demás detalles la pueden ver en el libro, muchachos. Muchas enfermedades autoinmunes son causadas por linfocitos T y característicamente son desórdenes crónicos y progresivos. Las terapias en general tienen por objeto disminuir la inflamación e inhibir las respuestas de las células T. Las terapias más modernas incluyen antagonistas de este factor de necrosis tumoral que es proinflamatorio. Ojalá lo recuerden, que lo hemos visto. Terapia que se usa para tratar la artritis reumatoide. Y también por ahí se han diseñado antagonistas para citocinas proinflamatorias. Estas son típicas citocinas proinflamatorias. Es decir, terapias modernas incluyen estrategias antiinflamatorias. Bueno, imaginémonos acá algunas enfermedades. Bueno, mostremos algunas enfermedades. Voy a mencionar algunas, las otras ustedes las pueden ver. Veamos cuáles son las que más suenan, ¿no es cierto? Por ejemplo, la esclerosis múltiple. En este caso el antígeno son proteínas de la mielina. Las que gatillan una respuesta celular, ¿no es cierto? Medida por linfocitos T, lo cual termina por destruir, ¿no es cierto?, la mielina, lo cual se traduce en problemas, ¿no es cierto?, motores en los pacientes, por supuesto. Lo otro es la artritis reumatoide. Los antígenos, la verdad, no se conocen. También se provoca aquí una inflamación medida por estos linfocitos T, productores de citocinas proinflamatorias que reclutan a la membrana sinovial de macrófagos y neutrófilos que terminan por comprometer, ¿no es cierto?, al cartílago articular y también terminan por erosionar el hueso sobre el cual se asienta este cartílago articular. El diabetes tipo 1 también son antígenos presentes en los islotes pancreáticos y bueno, hay una infiltración de células citotóxicas, hay también CD8 positivas que terminan por destruir las células beta y la masa de células beta en los pacientes disminuye dramáticamente. Y ya saben, ¿no es cierto?, de lo que sufre el paciente con este tipo de enfermedad. Tiene que inyectarse insulina, es dependiente de la insulina, ya que tiene un metabolismo de la glucosa alterado, por supuesto. Y también enfermedad vascular, es característico, ¿no es cierto?, la microvasculatura, retinopatía diabética, por ejemplo, entre otras enfermedades, también neuropatía asociada a daños en la microvasculatura. Y bueno, las demás las pueden revisar ustedes, por ejemplo, la enfermedad de Crohn está asociada a la inflamación, la destrucción de la mucosa del intestino, y la tuberculosis también, bueno, súper conocida, es una enfermedad súper difícil de erradicar, y por eso que provoca por allí la activación
sostenida en el tiempo de estos linfocitos T, lo cual promueve una inflamación crónica y daño en el tejido afectado. Bueno, muchachos, eso sería. Espero que les sirva mi aporte acá para que ustedes puedan seguir estudiando por su cuenta también. Y ahí está el librito que tienen que revisar. Ya se lo envié a Gabriel. Eso sería. Que estén bien, estudien mucho para la solemne. Nos vemos.